Amén, hermanos, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este espacio para poder compartir de la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que puedan estar ya conectados en estos momentos. Que Dios sea bendiciendo su vida por esa necesidad que tiene cada uno de poder escuchar su palabra y estar prestos a las transmisiones que estamos haciendo y estar puntuales, como siempre, a las 8 en punto. Comenzamos las transmisiones. Amén. Entonces, con los que estamos ahora vamos a comenzar con una oración. Les invito a que puedan cerrar sus vistas. Oh Señor Jesús, gracias te damos por permitirnos poder estar en este espacio, Señor, porque sin ti nada de todas las cosas que nosotros estamos haciendo se podría llevar a cabo, Señor. Te damos gracias por esos momentos en los cuales tú nos permites poder ser alimentados más y más de tu palabra. Tú eres el que está ordenando, Señor, nuestros quehaceres diarios para poder tener este tiempo de poder conocerte más de ti, Señor, y más de la historia que está escrita en la Biblia, Señor. Te pedimos que seas tú haciendo recordar quizás a las personas que aún no están conectadas y puedan estar aquí para que no se queden sin ese alimento espiritual y sin esas palabras que tú tienes ya para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, en esta noche estamos siguiendo con las prédicas que venimos haciendo todos estos sábados, Héroes de la Biblia, y hoy día nos toca hablar acerca de un personaje femenino que es Ruth, ¿no? Hemos estado hablando ya de muchos personajes, hombres de Dios que han sido usados grandemente por él. Y tampoco no podemos dejar de lado a esos personajes femeninos, ¿no? Y el primer ejemplo que nosotros tenemos aquí es la historia de Ruth. Amén. Este pasaje o este libro de la Biblia consta de 4 capítulos. En estos 4 capítulos, que parecen en realidad cortos, está condensada grandes enseñanzas y una grande hilación también con respecto al linaje para poder llegar a nuestro hermoso Jesús. Amén. En estos 4 capítulos del libro de Ruth nosotros vamos a poder encontrar costumbres de los antiguos judíos de esa época, e incluso nos va a presentar una historia muy valiosa respecto al impacto que puede tener el testimonio de la vida cristiana para las personas que aún no han conocido a nuestro Señor Jesús. Y también nos llama a ser fieles aún en las dificultades. Nos llama también este libro, nos presenta cómo la poderosa mano de nuestro Señor Jesús está incondicionalmente con nosotros y siempre permanece con cada uno de nosotros, obrando en nuestras vidas sin que quizás nosotros no lo lleguemos a saber. Amén. De todas estas cosas vamos a estar hablando en esta noche. Y la historia de Ruth comienza con una familia que en un principio en realidad bastante trágica. Comienza con la familia de Elimelech, un judío que habitaba en Belén de Judá y estaba habitando con su familia, ¿no? Estaba con su esposa Noemí y estaba con sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Entonces, ¿qué sucede con esta familia? Cuenta la Biblia que en esta época se atravesaba una hambruna entre los judíos en el pueblo de Judá. Se atravesaba una hambruna y con respecto a esto, esta familia decide salir del pueblo e irse a unas tierras llamadas Moab, ¿no? Deciden salir de este pueblo por esta hambruna y partieron rumbo a Moab. Llegan a establecerse en Moab y cuenta la Biblia rápidamente que Elimelech llega a morir y se queda solamente su esposa viuda Noemí con sus 2 hijos. En Moab también cuenta que sus 2 hijos llegan a casarse
llegan a conocer a dos moabitas. Una de ellas se llamaba Ruth, que fue la esposa de Malón, y la otra se llamaba Orfa, que fue la esposa de su segundo hijo, de su otro hijo, Kelión, ¿no? Esta familia habitó en Moab, dice, por 10 años. Habitaron por 10 años en Moab, y pasados estos 10 años llegaron a fallecer los dos hijos de Noemí. No, Noemí escucha luego de esto, de todos estos sucesos, dice la Biblia que Noemí escucha que Dios había visitado a su pueblo y había hecho que todas las cosechas vuelvan a florecer, a crecer en abundancia, y por esto Noemí consideró regresar a su pueblo, ¿no? Considera regresar a su pueblo, pero también pensaba en sus dos nueras, Ruth y Orfa. No quería que quizás fueran con ella, sino que ella pensaba que iban a tener un mejor futuro quedándose en su tierra, en Moab. Podían casarse nuevamente, eran mujeres jóvenes, podían encontrar a otros esposos más jóvenes y tener una buena familia, ¿no? Entonces aquí vemos que la palabra nos dice que Orfa se quedó en Moab y Ruth decidió quedarse con Noemí, ¿no? Aquí el personaje resaltante que podemos ver hasta este punto de la historia es Noemí, ¿no? Todo gira en torno a las decisiones que fueron tomando esta familia, y al morir Elimelec todo va aconteciendo en torno a Noemí. Este personaje resaltante, ¿no? Ella perdió todo por moverse del lugar que le correspondía, perdió todo por salir de Judá, quizás porque no confiaban en que Dios no abandona a su pueblo y no lo desampara. Esto me hace recordar bastante a la historia de la palabra de Dios del hijo pródigo, donde el hijo sale de la facilidad que tiene en la casa de sus padres, se lleva toda su herencia y se va a un lugar menor, a un lugar peor. Cuando se da cuenta que no tiene nada, pues regresa a apelar a la misericordia de su padre o a ser como uno de sus criados, ¿no? Es básicamente lo mismo que sucede con esta familia. Podríamos decir que era la familia pródiga, ¿no? Salieron de Judá, de una tierra previamente bendecida por Dios. Estaban atravesando por una crisis, sí, pero ellos decidieron salir a una tierra que quizás con respecto a bondades o a bendiciones de Dios era un poco menor, o era menor. Luego de darse cuenta de que Dios no abandona a su pueblo, deciden regresar, ¿no? Y cuando regresan ya se habían perdido la bendición que Dios había derramado sobre el pueblo de Judá. Y todo esto sucede, todos estos hechos trágicos de la muerte de Elimelec, de la muerte de los hijos de Noemí, Malón y Kelión, suceden en solamente 5 versículos de la palabra de Dios. O sea, el libro de Ruth comienza con esta historia bastante trágica en solamente 5 versículos, bastante fuerte. Pero a partir de este punto comienza a nacer el personaje de Ruth, ¿no? Comienza a tomar participación en la historia y bastante resaltante, que es Ruth de Moab, ¿no? Ruth la moabita. En una primera instancia cuenta la palabra de Dios que ninguna de las dos nueras de Noemí, ni Ruth ni Orfa, quisieron apartarse de ella, ¿no? Vamos a leer Ruth capítulo 1, versículo 11. Dice lo siguiente: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Yo tengo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos. Eso es lo que le dijo Noemí a sus dos nueras, ¿no? Pero en esta primera instancia ninguna de las dos quiso separarse de ella. Habían vivido con ella durante muchos años y habían tenido las costumbres de ella, ¿no? Las costumbres del pueblo judío. Habían estado con ella y puedo yo imaginar que la querían demasiado, la querían bastante. Pero
vemos en los siguientes capítulos de que cuando Noemí les dio o les dijo que no tenían nada bien si se quedaran con ella, pues Orfa decidió quedarse en Moab, ¿no? Aquí podemos ver que la mente de Orfa estaba con Noemí, pero en realidad su corazón aún estaba en Moab. Ruth capítulo 1, versos 16 y 17. Ruth le da quizás el versículo o la respuesta más conocida de este libro, que dice lo siguiente, ¿no? Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Donde tú murieres yo moriré, y allí seré sepultada. Así que haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es lo que dice Ruth 1, 16 y 17, ¿no? Y acá vemos algo bastante importante. Comienza Ruth a tomar protagonismo en esta historia, y aunque quizás el pasado de Ruth haya estado lleno de adoración a ídolos, lleno de perversidad quizá de su cultura, de decepción, de muerte, por la muerte de su esposo, había algo grandioso en el corazón de Ruth, ¿no? Había algo bastante bonito, y estas cosas eran amor y fidelidad. Estas dos cosas estaban presentes en el corazón de Ruth. Ruth llegó a amar a Noemí grandemente y fue fiel a ella, ¿no? Ruth dejó ir su pasado. Cuando podía ir a Belén, porque Noemí iba a regresar a Belén, Ruth básicamente dijo, no quiero tener un nuevo comienzo, quiero tener una nueva vida, quiero dejar todo esto y quiero comenzar a vivir de nuevo, ¿no? Y esto, ¿por qué se da? ¿Por qué Ruth quiso comenzar una nueva vida? Y es que quizás inconscientemente Ruth había tenido la influencia de Noemí. No hemos leído que habían pasado 10 años de convivencia entre Noemí, sus hijos y sus nueras. Habían pasado 10 años de estar conviviendo. Ruth, ¿por qué quería abandonar su pasado? Pues porque tuvo influencia de la familia de Noemí, de una familia que servía a un único Dios, y mucho más que eso, que servía al Dios verdadero, ¿no? Ruth quería las costumbres de Noemí, quería las tradiciones de Noemí, y también quería al Dios de Noemí. Y hay algo de verdad en esta influencia que había tenido Noemí en Ruth, porque cada uno de nosotros constantemente somos influenciados, ¿no? Somos influenciados ya sea por cosas buenas como por cosas malas, y por esto es también que la Biblia incluso nos manda a que nos juntemos con personas correctas, porque esas personas son las que van a mejorar nuestra calidad de vida cristiana. Esas personas son las que van a edificar y nos van a ayudar a nosotros a poder mejorar nuestra vida cristiana. La imitación, hay una frase que en realidad me gusta bastante y quisiera compartirla con ustedes, y es que la imitación es la alabanza más sincera, ¿no? La imitación es la alabanza más sincera, y es por eso que nosotros debemos de comenzar a imitar a Cristo, no imitar a las personas, sino comenzar a imitar a Cristo, y a través de eso nosotros poder reflejar la imagen de Dios. Y esto es lo que nosotros mejor podemos hacer para poder dar la gratitud hacia Dios por el sacrificio que Él hizo para darnos la salvación, el poder reflejar la imagen de Cristo. Amén. Siguiendo con la historia, entonces vemos que Ruth y Noemí deciden ir las dos rumbo a Belén, ¿no? Llegan a Belén y se encuentran con la realidad de que están totalmente desoladas, ¿no?
están totalmente pobres, sin nada y sin nadie a quien puedan recurrir. Esa es la verdad con la que se encuentran al llegar, ¿no? Pero vemos que Ruth no se quiere quedar de brazos cruzados. Ruth le dice a Noemí que la deje ir a espigar porque en esa época había una costumbre de los judíos que era no recoger todas las espigas con el fin de poder dejar algo para las mujeres viudas o para los pobres en general. Esa era una costumbre del pueblo judío, pero Ruth incluso por eso estaba temerosa, porque ella sabía que era moabita y todos sabían que había venido con Noemí de Moab y era moabita, y ella pensaba de que por su condición, por ser de Moab, no iban a dejar que ella participara de esto, ¿no? Entonces aquí vemos que la mano de Dios comenzó a obrar en la vida de Ruth y Noemí. Vemos que al lugar donde ella fue a espigar, a recoger las sobras de los espigos, era la parcela, se puede llamar así, el dueño era Boz, ¿no? A lo cual Boz, al ver a Ruth, preguntó quién era esta mujer. Le preguntó a los espigadores, ¿quién es esa mujer? Y los espigadores pues le dijeron la verdad, le dijeron que ella era la moabita que había regresado con Noemí y que desde muy temprano había llegado y les había pedido que la dejen espigar y que no había cesado de hacerlo desde muy temprano, ¿no? A lo cual Boz se le acerca o la llama y le da ciertas facilidades que menciona la Biblia, ¿no? Le da ciertas hospitalidades que fueron poco comunes con los extranjeros. Ruth, al no saber por qué le había dado esta hospitalidad, pues le pregunta cómo es que pudo hallar gracia ante sus ojos. Y Boz le respondió, y le dijo que él sabía lo que había hecho con Noemí tras la muerte de su esposo, ¿no? Que dejó a su padre y a su madre y a la tierra de donde ella había nacido por irse a una tierra totalmente extranjera y poder recurrir al pueblo judío, ¿no? Boz se maravilló de lo que había hecho Ruth y decidió por ende bendecirla. Luego vemos que Ruth, luego de haber recibido toda esta hospitalidad por parte de Boz, Ruth llega nuevamente con Noemí y le comienza a explicar todo lo que había sucedido, ¿no? Le lleva todo lo que había estado recogiendo de los espigos e incluso le lleva lo que le había quedado de su almuerzo para que ella pudiera comer, y le explica todo lo que había sucedido con Boz, por lo cual Noemí le comienza a decir de que era un pariente cercano a su esposo Elimelech y de que él era un candidato bastante bueno para poder redimir el linaje de su familia, ¿no? Noemí comienza a explicarle todo esto a Ruth y Ruth se da cuenta de esta idea, ¿no? Y es que en realidad en esos tiempos el pueblo judío tenía la tradición para que no se llegue a perder el linaje de una familia, Ruth requería que un pariente cercano se pudiera casar con ella, y este pariente debía de tomar dos obligaciones para la familia, ¿no? La primera era rescatar la herencia o el terreno del difunto esposo, porque Noemí estaba poniendo en venta el terreno de su esposo, y lo segundo era casarse con Ruth para tener descendencia para Elimelech y él pueda heredar las tierras que había dejado, ¿no? Esas eran las dos condiciones o las dos cosas que debía de hacer la persona para poder redimir esta familia. Y Noemí cae en cuenta de que la persona más indicada para esto era Boz, ¿no? Por lo cual Noemí le recomienda a Ruth que vaya con sus nodrizas, con las mujeres que estaban con Boz,
y que en la época de la era espere a que vos haya comido, haya bebido, para que cuando él vaya a su habitación, ella pueda destapar sus pies y dormir a los pies de él. Esto era signo de que Ruth quería que él sea el que redima a su familia, ¿no? Vos, al darse cuenta de esto, se levanta y le dice que se encuentra muy agradecido por la petición que le había hecho de poder redimir a su familia, y que, pero sin embargo, él quería redimir a la familia de Noemí casándose con Ruth, pero había un problema, y era que había un familiar que era aún más cercano que vos, y que después de él tendría, antes que él tenía que ser el primero en poder redimirla, ¿no? Por lo cual le dice a Ruth que se vaya, le dio unos manojos de espigos para que no llegue con las manos vacías frente a Noemí, y le dice que él se iba a ocupar de todo esto. Cuando Ruth llega con Noemí, le comienza a explicar, y Noemí le dice en pocas palabras que no se preocupe, de que vos era un varón de acción, y que él se iba a encargar de hacer todo lo que le había dicho, ¿no? Entonces vos llama a este pariente cercano y le dice que Noemí se quedó viuda de Elimelec y necesita que alguien redima a su familia para que compre sus tierras y se pueda casar con Ruth. Este pariente le dice que sí, él puede redimir a la familia, pero que solamente podría comprar sus tierras, mas no podía casarse con Ruth por el hecho de ser una moabita, y tenía miedo de poder perder su herencia. Eso no iba a ser, por lo cual entonces Vos decide ser él el que se casaría con Ruth, ¿no? Entonces la otra persona compra sus tierras y Vos se casa con Ruth. Era una costumbre de los judíos que iba a ser representada a través de poder darle su calzado. Y todo esto se dio, ¿no? Al final vemos que en la palabra de Dios que Vos se llega a casar con Ruth, y el Señor permitió que Ruth pudiera concebir un hijo al cual iban a llamar Obed, que más adelante iba a ser el padre de Isaí, y Isaí iba a ser el padre de David, el rey de Israel. Amén. Entonces, con esto, hermanos, quisiera llegar a puntos bastante importantes. Toda esta ha sido la historia de Ruth en los 4 capítulos que conforman el libro. Amén. Y el primero es que cuando la familia de Elimelec junto con Noemí y sus hijos salen de Judá y se van a Moab, podemos decir que fue el primer error que tuvieron, salir de la tierra en donde ellos estaban para buscar en un lugar un poco menor algo con lo que puedan subsistir, sino que ellos debieron confiar en Dios. Al igual también nosotros debemos confiar en Dios, así pasemos por dificultades, así como estaba atravesando el pueblo de Israel, de Judá, hambruna. Nosotros, a pesar de eso, debemos mantenernos firmes y confiar en que Dios no nos va a abandonar. Pero a pesar de eso, vemos que Dios no dejó de estar con ellos y les dio una ayuda bastante importante a Noemí, que fue esta mujer Ruth, ¿no? Al momento de llegar, vemos que Ruth dejó su pasado, dejó todas las costumbres que tenía o que había aprendido en Moab, y a través de la convivencia con la familia de Noemí y sus costumbres, tuvo una referencia y un punto de contraste entre la vida que ella había tenido y las costumbres de Noemí, del pueblo judío. Y ella prefirió, así como se lo dijo a Noemí, que su Dios iba a ser el Dios de ella, ¿no? Eso es lo que ella prefirió. Y muchas veces nosotros también tendemos a no desarraigarnos de nuestro pasado. Y al estar nosotros en constante tiempo ya atrás con nuestro pasado,
y llegamos a los pies del Señor, tendemos a tener esa dificultad de poder desarraigarnos de costumbres que hemos tenido y que en realidad son malas, y poder tener esa transformación completa en nuestras vidas. Y es algo que Ruth en realidad no dudó en hacerlo, ¿no? Quiso comenzar una nueva vida y se le dio la oportunidad al regresar con Noemí a Belén de Judá. Luego, el tercer punto importante es que cuando llegaron a Judá, Ruth estaba totalmente decidida, ¿no? Ella no se quedó de brazos cruzados, esperando quizás a que algo extraordinario sucediera, sino que ella comenzó a tomar acción, ¿no? Incluso siendo de Moab, comenzó a hacer paso a paso todas las costumbres que tenía el pueblo judío, ¿no? Ella adoptó esas costumbres y no quiso contradecirlas, y eso es lo que también fue de agrado ante los ojos de Booz, que siendo una moabita adoptó las costumbres del pueblo de Judá y las cumplió al pie de la letra, ¿no? Otra de las cosas es que, al igual que Ruth quiso imitar las buenas cosas y las buenas costumbres de la familia de Noemí, nosotros también debemos de imitar todo lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros y poder así reflejar su imagen. Y quizás ese es el punto más importante de esta historia, de que nosotros debemos reflejar la imagen de Dios, ¿no? Nosotros somos personas que constantemente somos influenciados y debemos de juntarnos con personas que nos influencien para bien, y esas personas deben de ser personas que nos hagan construir nuestra vida cristiana de la mejor forma posible, ¿no? Si son personas que al contrario hacen que nuestra vida como cristianos se derrumbe o mengüe, pues lamentablemente son personas que tienen que ser apartados de nuestra vida. Y si nosotros no nos queremos apartar, pues entonces Dios va a ser el que va a tomar las riendas y va a ser el que los va a apartar, ¿no? Amén. Esa ha sido la historia de Ruth, hermanos. Espero que hayamos entendido, y no solamente esta historia va para las damas, sino que también para los hombres, porque tanto las bondades que hizo Dios para con Ruth también lo puede hacer para cada uno de nosotros, y así como las virtudes que tuvo Ruth y Noemí, también nosotros podemos llegar a tener esas virtudes, siendo hombres o mujeres. Amén, hermanos. Esta ha sido la palabra de Dios en esta noche, así que vamos a cerrar nuestros ojos para agradecerle a Dios por su palabra. Oh Señor, gracias te damos por este momento en el que tú nos has podido enseñar de todas las virtudes que tuvo esta gran sierva Ruth, Señor, en el linaje para llegar a tu Hijo Jesús. Tuvo un espacio bastante resaltante y lleno de bondades y lleno de virtudes para que se pueda llegar a cumplir tu profecía de poder hacer llegar un Redentor para librarnos del pecado, Señor. Te damos gracias porque tú al igual estás con nosotros cada día de nuestras vidas, y te pedimos que nos seas dando las fuerzas para que, a pesar de estas adversidades de las que estamos atravesando, nosotros podamos estar confiados en que tú vas a ser el que nos vas a hacer salir airosos de todo esto, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces ahora vamos a dar los saludos a las personas que nos han estado escuchando y viendo a través de este Facebook Live. Amén. Vamos a enviar saludos para nuestra hermana Fiorella Correa y toda su familia, nuestro hermano Wilder, Anael, su pequeña hija, nuestra hermana Stephanie Valiente, su esposo Elkin, nuestra hermana Jennifer Ariza, nuestra hermana Antonia Vega y toda su familia, el hermano Mario, Shaylor y Samir, a nuestro hermano Carlos Correa y a su esposa Juana Gamboa, a nuestra hermana Nati Valiente, Elga Requelme, Johnny Saldarriaga, Gerald Ariza, Cristian Acuña, nuestra hermana Stephanie y su esposa y su hijo Jonathan también, saludos, a nuestra hermana Jaime Uceda, Dayana Estrada, Robert Segura, Yanela Valiente, Miriam Velázquez, y en general saludos para
toda la iglesia. También para Débora, por ahí se nos escapaba. Está pidiendo sus saludos Débora. Y para las personas que quizás se nos está pasando, pues unos saludos en general para toda la iglesia. Esperamos que el Señor sea bendiciéndolos y estando a su lado, tomados de la mano en estas circunstancias que quizás para algunos pueden ser un poco difíciles. Estemos confiados en el Señor. Amén, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y damos por concluido este espacio. Bendiciones. Tú eres la luz en las tinieblas, eres la respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla, sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, oh, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla,